Vamos con información de último minuto. Hay que decir que con el voto de la cuarta juez de la Corte Suprema de Brasil, Carmen Lucía, se habría aprobado declarar culpable al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro. Vamos a actualizar todo este panorama junto a nuestro corresponsal, André Vieira. André, estamos contigo en directo. Cuéntanos todos los detalles sobre esta información y lo que esto también implica en medio de las primeras reacciones. Te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros? Saludos para ustedes que nos acompañan aquí por Telesur. Efectivamente, con el voto de la jueza Carmen Lucía en la tarde de hoy, formó mayoría aquí en la Corte Suprema de Brasil para condenar al expresidente Jair Bolsonaro y a 7 de sus aliados denunciados como formadores del llamado núcleo crucial del intento de golpe de Estado del año 2022. Desde el comienzo de su voto, Carmen Lucía ya destacaba lo que se formó, según ella, a partir del año 2021, con esta organización criminal con diferentes intentos de golpes de Estado. Por ejemplo, vale destacar también que el año 2021 fue justamente el año que Lula da Silva recuperó sus derechos políticos, fue el año también que Lula da Silva también luego de recuperar sus derechos políticos, también ya adelantaba que sería candidato a la presidencia aquí de Brasil y afirmó también, y en ese momento, 2021, cuando comenzaron las acciones por parte de la extrema derecha aquí de Brasil para desestabilizar, para hacer diferentes gestiones, para aplicar este intento de golpe de Estado. Escuchemos lo que dijo la jueza aquí de Brasil, Carmen Lucía, al comienzo de su voto. Escuchemos. Pero desde 2021, más allá de la prueba mundial de la pandemia de COVID-19, nuevos focos de dolor sociopolítico surgieron de estas tierras basadas en estrategias prácticas dirigidas a objetivos espurios, que es exactamente lo que se denunció, prácticas que comprometieron o que se condujeron en el sentido del intento de abolir el Estado de Derecho democrático y de tentativa de golpe de Estado. Y vale destacar a nuestra audiencia que el día de hoy la jueza Carmen Lucía votó para condenar a Jair Bolsonaro y a sus 7 aliados por 5 crímenes en total. Estamos hablando de intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, organización criminal, daño calificado contra patrimonio de la Unión y deterioro de patrimonio protegido. Con este voto de la jueza Carmen Lucía se formó mayoría, esto porque la primera sala de la Corte Suprema que de Brasil es formada por 5 jueces y con el voto de Carmen Lucía se formó mayoría. En este momento está 3-1 por la condena de Jair Bolsonaro y de estos otros 7 denunciados por hacer parte de ese núcleo crucial del intento de golpe de Estado. Carmen Lucía también no dejó dudas, por ejemplo, quién era el líder de esa organización criminal, reforzó, por ejemplo, el trabajo de la Policía Federal de Brasil, el trabajo de la Fiscalía General de la República, que apuntaron que Jair Bolsonaro es el jefe de esa organización criminal y condenó a todos estos 7 denunciados por la Fiscalía por ese intentona golpista. Escuchemos el momento que Carmen Lucía afirmó que Jair Bolsonaro es el líder de la organización criminal y ya adelantaba su voto por la condena de los acusados. Escuchemos. Ya anticipo que para mí hay pruebas concluyentes de que un grupo liderado por Jair Mesías Bolsonaro, compuesto por figuras claves del gobierno, Fuerzas Armadas y agentes de inteligencia, desarrollaron e implementaron un plan sistemático para atacar a las instituciones democráticas con el fin de obstaculizar la alternancia legítima del poder en las elecciones de 2022, socavar en el libre ejercicio de otros poderes constitucionales, especialmente desde el Poder Judicial. Les comento también que ahora falta el voto del presidente de esta primera sala de la Corte Suprema, el juez Cristiano Zanin, y se vota por la condena que daría 4-1, no restando dudas de que Jair Bolsonaro fue condenado el día de hoy por ser el líder de la organización criminal, así como también los otros 7 aliados. Este es un juicio histórico. Nosotros estamos comentando desde el principio de esta cobertura, desde el comienzo de las investigaciones, eso porque por primera vez un expresidente de la República y militares de alto rango son juzgados y ahora condenados por un crimen contra la democracia brasileña. Vale destacar también que este voto de Carmen Lucía es muy simbólico. Esto porque Jair Bolsonaro es muy conocido desde la época de parlamentario
por sus discursos machistas contra las mujeres, misógino. Y el día de hoy, justamente, una mujer decidió su vida. Jair Bolsonaro puede ser detenido por los próximos 43 años por estos 5 crímenes, por lo cual fue condenado. El día de hoy también es un día muy simbólico para Latinoamérica. Recordemos, 11 de septiembre, día del golpe de Estado contra el presidente chileno Salvador Allende. Incluso Jair Bolsonaro es un defensor de primera hora de las dictaduras latinoamericanas, defensor de la dictadura aquí civil-militar de Brasil, y fue condenado justamente en un 11 de septiembre por el intento de golpe de Estado. Un día muy significativo para Brasil, un día histórico, y aquí el clima, por supuesto, estamos aguardando. El abogado de Jair Bolsonaro primero entró afirmando que esperaba un juicio imparcial y que un juicio técnico, afirmando que su cliente podría ser no sería condenado si los jueces siguieran una decisión técnica, pero luego de la decisión que formó mayoría de esa Corte Suprema salió sin hablar con la prensa, y en ese momento también hay diputados de la oposición por aquí también que están, por supuesto, rechazando esta medida de la Corte Suprema aquí de Brasil, pero por otro lado también hay diputados del gobierno, de la base del presidente Lula, quienes están justamente conmemorando, celebrando, más allá de ese crimen contra la democracia, también están celebrando porque afirman que Jair Bolsonaro también fue condenado el día de hoy simbólicamente por otros crímenes, como por ejemplo el genocidio que practicó durante la pandemia aquí de la COVID-19. Recordemos que Jair Bolsonaro, un negacionista de primera hora, fue el responsable, según diferentes investigaciones del Parlamento, investigaciones de la justicia, fue el responsable por no permitir, por ejemplo, que la vacuna llegara antes aquí a Brasil. También liberó las diferentes ciudades, las actividades públicas durante la pandemia, o sea que contribuyó directamente para esta pandemia, para las muertes que podrían ser evitadas durante la pandemia, pero no fueron evitadas justamente porque Jair Bolsonaro actuó de forma negacionista aquí en Brasil. Y más allá de este clima aquí del Supremo Tribunal Federal, algunos celebrando, otros pasando sin hablar con nadie, el pueblo brasileño ya está conmemorando en este momento. Muchas ciudades ya registran en este momento celebraciones, personas incluso que ya estaban en diferentes lugares del país asistiendo a este juicio histórico, y en este momento están celebrando la condena de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro acaba de ser condenado, la Corte Suprema de Brasil acaba de formar mayoría para condenar a Jair Bolsonaro y a 7 de sus aliados del antiguo gobierno de la extrema derecha aquí de Brasil por 5 crímenes, entre ellos el intento de golpe de Estado. Ahora está votará el juez Cristiano Zanin, el último de este grupo a votar el día de hoy, el último de la primera sala de la Corte Suprema, y si vota por la condena quedaría 4-1. Tenemos que esperar, pero la noticia es que la Corte Suprema de Brasil acaba de formar mayoría para condenar a Jair Bolsonaro y a sus aliados. Y la Corte Suprema también, vale destacar, Paola, que el día de hoy demuestra que sí tiene coraje para hacer las acciones que deben ser realizadas, las acciones legales, pese a las amenazas, incluso militares de Estados Unidos, el gobierno del presidente Donald Trump, que articuló directamente para presionar al Congreso, para presionar a la Corte Suprema aquí de Brasil a no avanzar con este juicio. Y el día de hoy demuestra que sí es una institución que tiene su independencia, que tiene el coraje de hacer un juicio histórico como este. Jair Messias Bolsonaro acaba de ser condenado, la Corte Suprema acaba de formar mayoría. Ahora se escucha una corneta que suena, por ejemplo, una música fúnebre. Aquí es un trompetista que es muy conocido aquí, llamado trompetista y petista justamente por el Partido de los Trabajadores. Así que me despido de ustedes y salgo justo a grabar esta manifestación que se realiza aquí a pocos pasos de la Corte Suprema. Paula. Gracias, André. Pendientes, por supuesto, de esta información y las reacciones que se generan también ya a través de plataformas digitales.